Vivimos en un país de pobre y rico. Brasil, Panamá siempre han sido cuestionados por el tema de la distribución de la riqueza. Usted entra por el corredor sur y sale por el corredor norte de Panamá y entiende que vivimos en un país de desigualdad social. Ningún gobierno ha podido reducir esa brecha. Por el contrario, los últimos indicadores indican que esta brecha se ha abierto. Pareciera que fuese el propio modelo económico lo que conlleva a esta realidad. ¿Usted cree que sea posible reducir esas brechas entre la riqueza, entre los pobres y los ricos? Mira, yo soy convencido que efectivamente eso se puede hacer, ¿no? Yo creo que el primer gran generador de la diferencia entre ricos y pobres tiene que ver con las oportunidades, o sea, el entrenamiento que le damos a nuestros estudiantes. O sea, el sistema educativo tiene que darle las herramientas y los conocimientos a nuestros estudiantes, a los panameños, para que puedan acceder a trabajos mucho más remunerados. Aquí si bien es cierto, tenemos una diferencia importante entre la brecha entre ricos y pobres, también es cierto que el crecimiento económico ha catapultado a una enorme cantidad de personas que son profesionales, que tienen entrenamiento, les ha mejorado en forma importante, muy importante, sus ingresos. Entonces, claramente el problema está ahí. El problema está en que aquellos que tienen los conocimientos y las habilidades acceden a las buenas oportunidades, y aquellos que no se quedan rezagados. Por consiguiente, creo que el principal trabajo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el sistema educativo les dé los conocimientos y las habilidades a nuestra gente. Hay otro tema, señor Dulcidio, y es el tema de los sobrecostos. Hay una percepción generalizada en la sociedad panameña de que los proyectos de inversión de todas las magnitudes, pequeños y grandes, se hacen con sobrecostos. Se ha hecho una cultura, incluso gran parte de la población lo ve normal. Y hay otra parte de la población que es muy crítica frente a este tema. ¿Cómo piensa afrontar el tema de los sobrecostos de los proyectos, por lo menos para afrontar esta generalizada percepción sobre este tema? Primero, creo que los sobrecostos se generan cuando hay intención de otorgárselos a una persona en particular, o a un grupo en particular, o a una empresa en particular, porque inmediatamente limitas la competencia. Entonces, en ese sentido, el presidente Varela ha sido claro con todos nosotros. Nosotros vamos a dar un gobierno de ejemplo, un gobierno donde el propio presidente de la República no va a estar designando o de a dedo escogiendo quiénes van a hacer las obras. Los contratistas y las empresas que quieran venir a Panamá o que ya estén en Panamá, todos son bienvenidos a que participen en los actos de licitación que se van a llevar a cabo con los proyectos. Vamos a asegurarnos que esos actos sean transparentes, que haya competencia y que efectivamente se adjudiquen al mejor precio y para proteger los mejores intereses de Panamá. Creo que es lo único que te puedo decir. En la medida que haya competencia y en la medida que haya participación de varias empresas en hacer un acto en particular o un proyecto en particular, en ese mismo sentido Panamá se beneficia. Además de la regulación de precios de emergencia que ha propuesto el presidente Varela, ¿qué otras medidas colaterales, complementarias existen para reducir el costo de los alimentos? ¿Cómo piensa afrontar este tema? Porque este es un tema temporal, es una medida temporal, pero el problema podría seguir. ¿Qué otras alternativas tiene pensada para reducir o disminuir el incremento del costo de los alimentos del país? Mira, yo creo que es una medida que tiene, digamos, dos manos, para decir, una medida dual, ¿no? Por un lado, tenemos que asegurarnos de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario vuelva a generar una política de Estado de mediano y largo plazo para incentivar la producción nacional. Aquí sabemos que se han perdido miles de hectáreas de arroz y miles de hectáreas de siembra
en el país, producto de una visión cortoplacista por parte del gobierno con relación al sector agropecuario. Y quizás mejor dicho, una visión cortoplacista, una visión desde el punto de vista de un intermediario, de los intermediarios sobre el sector agropecuario, que se ha impuesto. Y por consiguiente, lo que ha dejado es eso, que los inversores en el sector agropecuario digan, hey, yo mejor, no hay incentivos, las condiciones no están dadas y han dejado de invertir en el sector. Y eso se ha traducido en las pérdidas de miles de hectáreas de siembra, ¿no? Por otro lado, tenemos que mirar cuáles son las barreras a la competencia que han generado que en Panamá los precios al consumidor de los alimentos en particular se incrementen muy por encima de los precios al consumidor de los alimentos de otras partes del mundo. Más aún cuando propias fuentes de la Contraloría General de la República indican que los precios recibidos por los productores nacionales por los alimentos han disminuido, por lo menos en el año que terminó, en el año 2013, durante varios años. Entonces, la única forma que tú puedes explicar una disminución de los precios recibidos por los productores y un aumento en los precios a los consumidores es que hay una práctica monopolística o oligopólica en la cadena de distribución de alimentos. Tenemos que entrar a entender cuál es esa práctica, por qué se genera, con miras a ver cómo desmantelamos esa práctica monopólica o oligopólica y le introducimos mayor competencia al sector de distribución de alimentos. Señor ministro, mire, a pesar de que la ley de responsabilidad fiscal establece límites específicos al déficit para los siguientes años, existe la posibilidad de que el déficit sea mayor. ¿Por qué? Porque hay una cláusula en la ley que establece que si el canal no hace aporte por el orden de 3,5%, entonces la ley de responsabilidad fiscal en este caso permite que el déficit sea mayor. En los siguientes años, en vez de ser, por ejemplo, 2,7% este año o 2% el otro año, podría rondar entre 3,5% y 4%, producto de que el canal específicamente, y como ya se tiene previsto, no va a hacer estos aportes. ¿Qué consideraciones tiene usted al respecto? Primero que claramente ese ajuste, como se introdujo cuando se creó el Fondo de Ahorro de Panamá, permite que los déficits fiscales sean mayores a lo que están, escritos en la ley, por el ajuste que tú bien hace un momento explicaste. Entonces, segundo, ese ajuste se introdujo cuando habían expectativas que el canal iba a generar ingresos mucho mayores al país de lo que efectivamente se prevé que va a generar, por lo menos en los próximos años. Creo que la proyección del propio canal se empieza a estabilizar más allá con el año 2020. 19 o 20 se empieza a estabilizar contra las estimaciones originales que ellos habían presentado. Entonces tenemos un lag, tenemos un atraso, digamos, de los aportes del canal de más o menos 2 años. Yo creo que esto tenemos que mirarlo en conjunto. Tenemos que mirarlo primero en conjunto con que no se van a dar los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá y que el Fondo de Ahorro de Panamá es un instrumento para asegurar la estabilidad macroeconómica del país. Y por otro lado, te estás permitiendo déficits fiscales mayores. Yo creo, nuevamente, que esto va a requerir de que nos sentemos con mucha cautela y con mucha calma a ver cómo logramos que efectivamente se den aportes al Fondo de Ahorro de Panamá y que los déficits fiscales que pueda correr el gobierno de la República de Panamá sean primero sostenibles en el tiempo, le permita al gobierno tener algo de flexibilidad, sobre todo para los tiempos de las vacas flacas, y tercero, se logre una estabilidad macrofiscal y al mismo tiempo logremos que el Fondo de Ahorro de Panamá crezca en el tiempo para que logre su cometido. Entonces, no es una respuesta fácil. Digo, tiene dos componentes, tiene el Fondo de Ahorro de Panamá y tiene los topes de déficit fiscales. Yo tuve una reunión la semana pasada con la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, donde me plantearon este problema, efectivamente, desde el punto de vista de que ellos no estaban previendo aportes, con la ley actual no se estaban previendo aportes al Fondo de Ahorro de Panamá. Y creo que es algo que vamos a tener que discutir un poco más amplio como sociedad, sobre cuál es el rol del fondo y cuáles deben ser los límites de topes de déficit fiscal que un país debe correr
en un momento dado. Hay un matrimonio natural, ¿no?, entre el crecimiento de la economía y las finanzas públicas. Hay preocupación en la sociedad panameña. Algunos sectores consideran que realmente la situación que hereda el gobierno de Martinelli no es, algunos le han llamado déjà vu, o algunos le han llegado a llamar hasta déjà vu, o sea, que podría ser cualquier herencia más allá de lo que los analistas han previsto. Mucha disciplina fiscal podría afectar el crecimiento de la economía. ¿Usted cree que en los siguientes 5 años se pueda sanar la herida en materia de finanzas públicas que ha heredado el señor Martinelli, en el sentido, por ejemplo, los proyectos llave en mano? ¿O usted cree que se requiere más tiempo para que, por ejemplo, más de 5 años, para que no se afecte a la economía? O sea, bajar el gasto más paulatinamente de lo que está previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. A ver, yo creo que en los años críticos va a ser el cierre fiscal del año 2014 y el año 2015, por los compromisos, por la inflexibilidad que le están presentando al gasto público los proyectos llave en mano y el desenfrenado solicitudes de créditos adicionales que se han dado en la Asamblea, que suman más de 500 millones de dólares. La mayor parte de esos créditos adicionales no tienen ningún sustento, no tienen fuente de financiamiento, y lo que están haciendo en la Asamblea Nacional y la Comisión de Presupuestos es una irresponsabilidad con el país. Dicen, la mayor parte de esos créditos adicionales dice que viene con ingresos corrientes, cuando los ingresos corrientes están por debajo de lo presupuestado. Entonces, ¿cómo pueden argumentar que la fuente de financiamiento es ingresos corrientes cuando los ingresos no están ahí? Entonces, claramente aquí lo que tenemos es un poco de gente irresponsable, ¿okay?, en la Asamblea Nacional y en el Ministerio de Economía y Finanzas, que han estado patrocinando la generación de 500 millones en créditos adicionales, créditos que no hay sustento para eso. Nosotros vamos a entrar a mirar cada uno de esos créditos adicionales con mucho detalle, y lo más probable es que la mayor parte de esos créditos adicionales van a ser suspendidos, no van a ser ejecutados, porque no hay los recursos para hacerlo, frente al hecho de que tenemos que cumplir con un tope de déficit fiscal en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Entonces, yo creo que el año más complicado es el año 2014, lo que queda el segundo semestre, la inflexibilidad que me da en el 15, de ahí en adelante tengo poca preocupación. Creo que de ahí en adelante, con un manejo prudente, con priorizando los proyectos, enfocándonos en aquellos proyectos que efectivamente le resuelven los problemas a los panameños, y manteniendo, digamos, una política fiscal solvente, vamos a sin mayor problema resolver los problemas financieros. Una gran ventaja que tenemos en Panamá, que tenemos, como dice, el viento de cola. La economía va a seguir creciendo, que eso nos ayuda a los ingresos fiscales. Todo lo que tenemos que ser un poquito estrictos, tenemos que ser prudentes con el gasto público, y normalmente que el gasto público se enfoque en aquellas cosas que le resuelven los problemas a los panameños. Señor ministro, hace mucho tiempo que no se escucha hablar de política pública al Ministerio de Economía. ¿Qué piensa hacer? Coincido contigo, ¿no? La Dirección de Políticas Públicas del Ministerio se ha convertido únicamente en una unidad cuya responsabilidad principal es calcular el déficit macrofiscal del Estado. Es una responsabilidad importante, no digo no. Y ellos, sí, tengo que reconocer, han desarrollado una herramienta que permite todos los meses estimar cuál va a ser el resultado del macrofiscal del sector público no financiero, de tal forma de que el Ministro de Economía y Finanzas tenga una herramienta para saber a qué se atiene y qué ajustes tiene que ir haciendo al gasto público o a los ingresos del Estado. Entonces, esa herramienta es importante. Sin embargo, salvo eso, no hay un diálogo nacional sobre política pública, y tampoco el MEF ha perdido, ha dejado de publicar cifras macroeconómicas. Había un atraso, si no me equivoco, solamente en la publicación durante varios meses de el precio de la canasta básica. Y eso es el más simple de los informes.
el MEF tiene la responsabilidad de continuamente estar generando información fiscal, financiera y económica, de tal forma de que pueda ser utilizada tanto por los analistas como la sociedad en general para saber cuál es el rumbo de la economía. Y eso también se ha perdido. Eso se perdió porque se fusionó la dirección de política pública con la dirección de análisis económico, cuando antes eran direcciones separadas. Creo que es importante que la dirección de análisis económico vuelva a ser una dirección separada del MEF, de tal forma de que tengamos un economista jefe en el MEF que ayude a guiar al país y a generar información económica y financiera. Señor ministro, una última pregunta. Ha habido muchas quejas, precisamente en lo que usted acaba de comentar, sobre la ausencia de información. Por ejemplo, aquí no se conoce el informe del Tesoro, que nos habla de la situación patrimonial y de los efectivos que tiene el gobierno. Aquí no se conoce cuál es la ejecución presupuestaria del país con datos recientes. Aquí la información que se conoce son las que piden los organismos internacionales y el gobierno las da porque no le queda de otra. ¿Cómo piensa cambiar esa realidad y de manera de permitir un debate más sano en el tema de la economía y las finanzas del país? Primero, haciendo lo que tú acabas de decir, sencillamente ahí la información económica y estadística y de ejecución presupuestaria debe ser de conocimiento público. Una de las primeras cosas que yo voy a estar reinstaurando era las conferencias de prensa después del Consejo Económico Nacional, con miras a que se explique en esas conferencias de prensa lo que se aprobó en el SENA. ¿Okay? Eso lo estaremos instaurando a partir del primer Consejo Económico Nacional, separando la Dirección de Análisis Económico de la Dirección de Políticas Públicas y dándole un mandato claro a la Dirección de Análisis Económicos de que empiece a generar información financiera y económica y presupuestaria al país. Eso son parte de de los retos que creo que me enfrento y trabajaré en los primeros meses en lograr que esos dos objetivos se logren. Bueno, señor ministro, muchas gracias. Créame, le deseamos que le vaya bien. El país confía plenamente en la labor que usted va a llevar. Tiene la puerta abierta en nuestro medio y le agradezco